La noche en que Elías tomó el turno de las 12, el aire cargaba una humedad eléctrica que parecía adherirse a los cristales del viejo autobús número 414. Una máquina que rugía con el cansancio de 1000 trayectos acumulados sobre el asfalto agrietado. El trayecto hacia las afueras de la ciudad siempre había sido solitario, pero los rumores que circulaban en el depósito de conductores sobre la última parada, situada justo al borde del acantilado de los Olmos, le daban al silencio una textura pesada y asfixiante. Al llegar al último tramo, donde las luces de la calle son solo parpadeos moribundos consumidos por la niebla, Elías divisó la silueta. Un hombre alto, vestido con un abrigo cuya negrura parecía absorber la escasa luz ambiental, de pie bajo la marquesina oxidada. Su inmovilidad era absoluta, una estatua de carne y tela que no se protegía del viento gélido ni mostraba señal alguna de impaciencia. Simplemente estaba allí, con la cabeza ligeramente inclinada como si leyera un horario que había dejado de existir hacía décadas. Elías recordó la advertencia de sus colegas. Nunca te detengas más de lo necesario. No abras la puerta si no hay nadie bajando. Y sobre todo, no lo mires a los ojos por el retrovisor. Sin embargo, el motor del autobús tosió un humo negro y denso, deteniéndose justo frente al extraño con una inercia que Elías no pudo controlar, dejando al vehículo sumido en un ralentí agónico que rompió la paz del páramo. Fue en ese instante de detención forzada cuando el sonido comenzó, no como un ruido externo, sino como una intrusión vibrante en la base de su cráneo. Al principio fue un susurro indistinguible, una amalgama de respiraciones dificultosas que llenaban los asientos vacíos detrás de él, pero rápidamente las voces cobraron una claridad aterradora que heló la sangre del conductor. Podía escuchar el llanto ahogado de una mujer que preguntaba por su hijo, el mismo niño que, según las crónicas policiales de 1984, había salido despedido por el parabrisas en esa misma curva, y el quejido metálico de huesos rompiéndose que acompañaba la voz de un anciano que maldecía los frenos fallidos de un invierno pasado. El hombre bajo la marquesina no se movió, pero Elías notó con horror que el vaho de su propio aliento empezaba a congelarse en el aire del interior del autobús, a pesar de que la calefacción estaba al máximo. Las voces en el fondo empezaron a gritar con una urgencia desesperada, una cacofonía de «ayúdame», «detente» y «está entrando», mientras los espejos retrovisores se empañaban con huellas de manos pequeñas y deformes que golpeaban el vidrio desde el lado de los asientos vacíos. Elías, con los dedos entumecidos sobre el volante, intentó desesperadamente meter la marcha, pero la palanca parecía soldada al suelo, atrapada en una dimensión de peso infinito. El hombre que siempre esperaba en la última parada levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro que no era más que una máscara de piel estirada sobre el vacío, carente de ojos, pero cargado de una mirada que perforaba la realidad misma. Las puertas del autobús, movidas por un mecanismo invisible y oxidado, comenzaron a abrirse con un chirrido que imitaba un grito humano, permitiendo que el frío de afuera inundara la cabina, junto con un olor a caucho quemado y sangre antigua. Las voces de los pasajeros muertos alcanzaron un clímax ensordecedor, una sinfonía de agonía que narraba cada segundo previo al impacto de sus respectivos accidentes, obligando a Elías a cubrirse los oídos mientras las lágrimas de puro terror surcaban sus mejillas. El extraño dio un paso hacia el escalón de entrada, y en ese momento el tiempo pareció dilatarse. El motor del 414 soltó un último rugido de agonía, y las luces interiores estallaron en una lluvia de cristales, sumiendo todo en una oscuridad absoluta, donde solo persistía el eco de un susurro que no pertenecía a ninguno de los muertos, sino al hombre del abrigo,
quien ahora estaba de pie justo detrás de su hombro. «Nadie llega al final del trayecto solo», susurró la entidad. Y cuando Elías finalmente logró arrancar el vehículo y acelerar hacia el vacío, se dio cuenta por el espejo que ya no había nadie en la parada, pero su autobús, antes vacío, estaba ahora repleto de sombras silenciosas que lo miraban con una gratitud eterna, mientras él comprendía con horror que ya no conducía hacia la ciudad, sino al abismo de donde esas voces nunca habían podido salir. El asfalto parecía estirarse como una lengua de alquitrán infinito bajo las ruedas del 414, y Elías, con los nudillos blancos apretados contra el volante, comprendió que la carretera que conocía había sido sustituida por un sendero de pesadilla que no figuraba en ningún mapa humano. A medida que avanzaba, el vaho en los cristales comenzó a derretirse, pero no para revelar el paisaje nocturno de la ciudad, sino para mostrar un desierto de chatarra retorcida y sombras que se alzaban a los lados del camino. Esqueletos de otros vehículos que habían sucumbido al mismo destino en décadas pasadas. Detrás de él, el silencio de los pasajeros era más aterrador que sus gritos. Sentía la presión de sus miradas inexistentes clavadas en su nuca, un peso colectivo que hacía que el autobús se inclinara peligrosamente hacia un lado, como si la carga de sus almas fuera físicamente insoportable. El hombre del abrigo, cuya presencia ahora ocupaba el asiento justo detrás del conductor, extendió una mano enguantada que exhalaba un frío sepulcral, señalando hacia el parabrisas donde la niebla empezaba a formar figuras geométricas imposibles. Elías intentó gritar, pero su voz se había quedado atrapada en su garganta, convertida en un nudo de ceniza, mientras observaba cómo el cuentakilómetros del tablero giraba frenéticamente hacia atrás, retrocediendo a través de los años, las décadas y los siglos, borrando su propia existencia con cada revolución de la aguja. La atmósfera dentro de la cabina se volvió densa como el agua, dificultando cada bocanada de aire, y el olor a ozono y putrefacción se intensificó cuando las luces del tablero empezaron a sangrar un líquido negro que goteaba sobre sus botas. Elías miró por el espejo lateral y vio que las ruedas del autobús ya no tocaban el suelo, sino que rodaban sobre una alfombra de rostros humanos, una multitud de condenados que formaban el pavimento de esa dimensión olvidada, cuyas bocas abiertas emitían el sonido del viento que azotaba la carrocería. El hombre del abrigo finalmente habló de nuevo, y su voz no era un sonido, sino una vibración que hacía que los dientes de Elías castañearan hasta casi romperse, explicando que la última parada no era un final, sino un nexo, un embudo donde el tiempo se colapsaba y donde cada conductor que alguna vez había dudado frente a la marquesina terminaba convirtiéndose en el eterno barquero de los que nunca pudieron descansar. Las sombras en los asientos empezaron a levantarse, alargándose como manchas de tinta que se arrastraban por el techo y las paredes del vehículo, rodeando a Elías en un abrazo de sombras, mientras el autobús comenzaba a desintegrarse, perdiendo sus piezas metálicas que volaban hacia el vacío como astillas de un recuerdo olvidado. En el último instante de conciencia, justo antes de que el metal se fundiera con su propia piel y su alma se integrara al engranaje de la máquina condenada, Elías vio la parada de autobús una vez más, pero esta vez desde afuera, como si estuviera observando una fotografía vieja y amarillenta. Vio un nuevo autobús acercándose a través de la niebla, un vehículo moderno con un conductor joven y desprevenido que frenaba lentamente ante la figura solitaria bajo la marquesina oxidada.
Comprendió con un horror absoluto que el hombre del abrigo ya no estaba allí, y que la silueta que ahora esperaba inmóvil bajo la luz moribunda, vistiendo un uniforme de conductor desgarrado y con los ojos vacíos mirando hacia la eternidad, era él mismo. El ciclo se cerraba con la precisión de una trampa de acero. Él era ahora el hombre que siempre espera, el heraldo de la última parada que aguarda al siguiente turno, mientras el autobús 414 desaparecía por completo en las fauces de la noche, dejando tras de sí solo el eco de un motor que nunca se apaga y el susurro de las voces que ahora incluían la suya propia, llamando a quien quiera que se atreviera a detenerse en el borde del mundo. El nuevo conductor, un joven llamado Julián que apenas cumplía su segunda semana en la ruta nocturna, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral en cuanto los faros de su unidad iluminaron la figura de Elías, quien ahora permanecía petrificado bajo la marquesina, con la mirada perdida en un punto inexistente del horizonte. Para Julián, el hombre que esperaba no era más que una mancha de tristeza y misterio envuelta en un uniforme que parecía haber sido tejido con hilos de sombra. Pero a medida que frenaba el pesado vehículo, el aire alrededor de la parada comenzó a distorsionarse, como el calor sobre el asfalto en un mediodía de verano, aunque el termómetro marcaba temperaturas bajo cero. El motor de la nueva unidad no falló, pero emitió un gemido sordo, una frecuencia baja que hacía vibrar los huesos del joven conductor, mientras las sombras de los árboles circundantes se estilaban hacia el autobús como dedos esqueléticos ansiosos por tocar el metal frío. Elías, atrapado en su nueva naturaleza de centinela del abismo, sentía cada pensamiento de Julián, cada latido de su corazón acelerado y cada gramo de duda que nublaba su mente, pues ahora formaba parte de la infraestructura misma del terror, una pieza más del engranaje que conectaba el mundo de los vivos con el páramo de los olvidados. Las voces que antes atormentaban a Elías ahora eran sus subordinadas, un coro de lamentos que él mismo dirigía con su sola presencia, y sin mover los labios, comenzó a proyectar hacia el interior del autobús la necesidad imperiosa de que la puerta fuera abierta, una orden silenciosa que pesaba más que la voluntad del joven al volante. Julián, luchando contra un instinto primitivo que le gritaba que huyera y no mirara atrás, estiró la mano hacia la palanca de las puertas, sintiendo que el aire dentro de la cabina se volvía espeso y cargado con el olor de la tierra húmeda de las tumbas abiertas. En el momento en que el mecanismo hidráulico cesó y las puertas se plegaron, el velo entre las realidades se rasgó por completo, permitiendo que la penumbra de la parada se derramara en el pasillo del autobús como una inundación de tinta negra. Elías no subió, pues su condena era la espera eterna, pero su sombra se desprendió de sus pies y se deslizó hacia el interior, recorriendo los asientos vacíos y dejando un rastro de escarcha en cada respaldo, mientras los susurros de los accidentes pasados comenzaban a materializarse en el aire en forma de rostros distorsionados que aparecían y desaparecían en los reflejos de las ventanas. Julián intentó cerrar la puerta, pero la palanca no cedía, atrapada por una fuerza invisible que parecía alimentarse de su miedo, y por el espejo retrovisor vio cómo la figura de Elías levantaba lentamente un brazo, señalando no al conductor, sino al camino que se extendía más allá de las luces, un camino que ya no conducía a la terminal, sino a una red de carreteras circulares que atrapaban las almas en un bucle infinito de colisiones y lamentos. El joven conductor comprendió entonces, con una claridad desgarradora, que el hombre de la parada no quería subir, porque él ya era el dueño de todo el trayecto, y que cada pasajero que alguna vez hubiera desaparecido en esa ruta estaba ahora sentado detrás de él, esperando que el viaje final comenzara de nuevo bajo la dirección del nuevo recluta del destino. La realidad comenzó a desmoronarse en los bordes de la visión de Julián, y las luces de la ciudad que se veían a lo lejos se apagaron una a una como velas sopladas por un viento maligno, dejando al autobús flotando en un vacío absoluto,
donde solo existía la marquesina, el hombre que espera y el rugido eterno de un motor que devoraba el tiempo. Elías, desde su posición estática, vio cómo el rostro de Julián empezaba a palidecer y cómo sus ojos adquirían ese mismo brillo vítreo y vacío que ahora él mismo poseía, una marca de propiedad que indicaba que el proceso de asimilación había comenzado. Las voces de los muertos subieron de volumen, convirtiéndose en un grito unísono que celebraba la llegada de un nuevo guía, mientras el autobús comenzaba a avanzar por su cuenta sin que Julián tocara los pedales, internándose en una neblina que no era agua, sino el aliento de todos aquellos que habían muerto gritando en esa ruta. Mientras el vehículo se alejaba, Elías sintió por un breve segundo un alivio amargo, sabiendo que su turno de guardia estaba por terminar y que pronto, cuando el ciclo se cumpliera una vez más, él podría finalmente dar el paso hacia el interior del autobús y sentarse en uno de esos asientos fríos para ser llevado al descanso final, dejando a Julián bajo la marquesina para que fuera él quien en la próxima noche sin luna esperara inmóvil al siguiente conductor que cometiera el error de detenerse en la última parada. El avance del autobús hacia el corazón de la niebla marcó el inicio de una transmutación física y espiritual que desafiaba cualquier lógica humana, pues el metal de la carrocería empezó a latir como un corazón enfermo, expandiéndose y contrayéndose al ritmo de los lamentos que emanaban del motor. Julián, aferrado a un volante que ahora se sentía como hueso pulido, vio horrorizado cómo sus manos se volvían traslúcidas, dejando ver el flujo de una sangre grisácea que ya no transportaba vida, sino pura memoria estancada. Detrás de él, el pasillo del vehículo se había transformado en una galería de horrores, donde las leyes de la geometría se doblegaban. Los asientos se multiplicaban hasta el infinito, perdiéndose en una perspectiva imposible, donde miles de pasajeros de todas las épocas aguardaban en un silencio sepulcral, con sus ropas desgarradas y sus rostros iluminados por el resplandor azulado de una muerte eléctrica. Elías, que hasta ese momento había permanecido como un centinela bajo la marquesina, sintió finalmente que los grilletes invisibles de la parada se rompían, permitiéndole dar el primer paso hacia el interior del vehículo que tanto tiempo había observado desde la distancia del olvido. Al subir el primer escalón, el suelo del autobús vibró con una nota de reconocimiento triunfal y la presencia del hombre del abrigo que acechaba en las sombras del fondo se fundió con la estructura misma de la unidad, convirtiéndose en el aire que Julián respiraba y en el miedo que lo mantenía anclado a su asiento de tortura. La transición de mando se llevó a cabo sin palabras, mediante un intercambio de agonías que fluyeron desde la figura de Elías hacia el joven conductor, quien sintió cómo cada uno de los recuerdos de su vida anterior, el olor del café por la mañana, el calor del sol, el nombre de su madre, eran succionados y reemplazados por el registro detallado de cada choque, cada incendio y cada grito ocurrido en la Ruta 414 desde su creación. Elías caminó por el pasillo con la ligereza de quien se ha quitado un peso de siglos, observando con una mezcla de piedad y envidia cómo Julián se fundía con el puesto del conductor, sus dedos integrándose a los mandos y su columna vertebral fusionándose con el respaldo del asiento, hasta que el hombre y la máquina fueron una sola entidad doliente. El autobús alcanzó entonces el punto de no retorno, un lugar donde la carretera se convertía en un puente de cristal oscuro, suspendido sobre un océano de almas en pena que intentaban alcanzar las ruedas del vehículo con manos desesperadas.
En ese abismo de absoluta desolación, Elías encontró finalmente un asiento vacío al fondo del autobús, justo al lado de una ventana que mostraba un paisaje de ruinas y cenizas, y al sentarse sintió por primera vez en una eternidad el peso reconfortante de la fatiga, el preludio del sueño profundo que se le había negado durante su guardia en la última parada. Sin embargo, el horror no concluyó con el descanso de Elías, sino que adquirió una nueva y más voraz dimensión cuando el autobús, ahora pilotado por el espectro de Julián, emergió del otro lado de la niebla para encontrarse de nuevo al inicio de la ruta, pero en un plano de existencia ligeramente desplazado. El vehículo ahora era una presencia imperceptible para la mayoría, una vibración inquietante que hacía que los perros aullaran y los niños lloraran sin motivo cuando pasaba frente a sus casas en mitad de la noche. Julián, atrapado en el bucle de su nueva servidumbre, se vio obligado a detenerse en cada parada fantasma, recogiendo no a vivos, sino a los ecos de aquellos que estaban destinados a morir en las próximas horas, actuando como un recolector de almas que aún no sabían que su tiempo había terminado. Elías, desde su asiento, observaba cómo el autobús se llenaba gradualmente de personas que aún reían o miraban sus teléfonos, ajenas al hecho de que el conductor no tenía rostro y el destino marcado en el letrero frontal no era ninguna calle conocida, sino el mismo acantilado de los Olmos donde la marquesina oxidada aguardaba. La tragedia se alimentaba de sí misma. Julián conducía hacia su propio pasado, viendo cómo versiones más jóvenes de sí mismo y de sus amigos subían al autobús en una danza macabra de inevitabilidad, mientras el hombre del abrigo, ahora una entidad de poder absoluto que envolvía todo el trayecto, reía con el sonido de los frenos fallando una y otra vez en el silencio de la noche eterna.